Rumanía es un gran país situado en Europa del Este que sigue siendo poco conocido. En magníficos paisajes, sus habitantes han sabido conservar su cultura y sus tradiciones. Desde su patrimonio arquitectónico hasta sus parques naturales, Rumanía, país de lengua romance, francófilo y a menudo francófono, está lleno de sorpresas. Rumanía, la maravilla de los Balcanes. Rumanía es uno de los países más grandes y poblados de Europa. Comenzaremos nuestra visita descubriendo Transilvania, más concretamente una región situada al norte del país, junto a la frontera ucraniana, Maramuresh. Breb es un pueblo agrícola situado al pie de la pequeña cordillera de Gutai. Durante mucho tiempo ha permanecido fuera de las rutas turísticas. Las casas tienen un gran patio donde se hace vida cuando el tiempo lo permite. La abuela de la casa está concentrada en su labor, remendando una alfombra tradicional. Sus vecinos han convertido algunas de las habitaciones en alojamientos. Han intentado conservar el estilo local del mobiliario y de la decoración, en el que predomina, por supuesto, la madera. Los interiores ofrecen comodidad a los habitantes, sobre todo en los inviernos, que aquí son especialmente desapacibles. El uso generalizado de la madera en la construcción obliga a los habitantes a cuidar mucho el mantenimiento de sus dependencias. La riqueza de una casa se mide por el refinamiento de su puerta de entrada. La puerta es importante, un símbolo de nobleza. Para nosotros indica que detrás de ella vive una familia próspera, porque tanto en el pasado como en la actualidad, para fabricar una puerta de estas características se necesita mucho dinero. La popularidad de estas puertas es tan grande que Petric tiene una lista de pedidos para varios meses. En el pasado, nuestras puertas eran bastante parecidas, aunque puede que más pequeñas. Tenían una naturaleza purificadora e incluían símbolos cristianos. En cada puerta había una cruz y referencias a Cristo. Los precios de estas puertas no parecen disuadir a sus entusiastas. Pueden llegar a costar decenas de miles de euros según su complejidad. Para hacer una puerta de gran tamaño, estamos hablando de 4 metros de alto y 7 de ancho, se tardan unos 50 días y requiere el trabajo de 3 personas. Aquí todo se hace a mano. Las puertas más antiguas se distinguen fácilmente por su madera desgastada. Esta es la de la casa de María, que trabaja la lana. Hay muchos rebaños de ovejas que proporcionan lana de calidad. El trabajo en el telar es agotador. Tardo 2 días en hacer una alfombra. Hay mujeres que la hacen en menos tiempo, pero a mí ahora me cuesta más. Me duele la espalda. Y es que ya soy una anciana. Tengo casi 80 años. Cada vez es más habitual usar estas mantas como elemento decorativo. Antiguamente la habitación más grande de la casa estaba reservada a los invitados. Las habitaciones más pequeñas era donde dormían los ancianos, cuando fueron los ancianos los que construyeron estas casas tan bonitas. Que Dios los perdone.
En la zona más elevada del pueblo se cultivan cereales, pero sobre todo forraje para los animales. En julio todas las familias tienen mucho trabajo y la de Paul Lon es muy activa. La cosecha se apila en grandes montones. Así se conserva más de 2 años. Aquí la primera cosecha es para los animales. Es el heno. Y si el rebrote es bueno, podemos hacer una segunda recolección que se compone normalmente de hierba y trébol. Pero con el calor que estamos teniendo últimamente no sabemos lo que pasará. Cerca de aquí, en el pueblo de Oteni, la iglesia fue construida hacia 1790. Es una estructura estrecha de madera típica de la arquitectura de Maramuresh. Se caracteriza por alternar los ritos ortodoxos y los católicos. La proximidad de los Cárpatos y la altitud hacen que los inviernos sean duros. Por ello, el trabajo de la lana es tan importante en Maramuresh. Aquí se trabaja la lana en todas sus formas, sobre todo la lana hervida y la lana cardada. Las herramientas de trabajo son rudimentarias, pero han demostrado su eficacia a lo largo de los años. Yuya hierve primero la lana y luego la amasa con estos morteros de madera durante 1 hora. El mecanismo funciona gracias al molino de agua que hay junto a la casa. Está fabricando ahora alfombras de fieltro. Ya no es rentable fabricar alfombras así, porque llevan mucho tiempo y mucho trabajo. Así que con el tiempo acabarán desapareciendo. Yuya hila la lana y teje chaquetas tradicionales. Es consciente de que ya no puede vender estas prendas, pero quiere mantener sus tradiciones. Hay gente que aún logra ganarse la vida con esto. Yo lo hago sobre todo para nuestros hijos y nietos. Para mí estas chaquetas tan calentitas son vitales en invierno, cuando llega el frío. Al otro lado del pueblo acaba de empezar una boda. El novio recoge a la novia en casa de sus padres y la lleva a la iglesia. La familia y los amigos esperan en la calle antes de recorrer el pueblo en procesión. Tras la ceremonia religiosa, llega la hora del banquete, donde abunda la tuika, un aguardiente de ciruela muy popular en Maramuresh. Los iconos pintados sobre cristal de Transilvania han tenido un destino bastante curioso. Despreciados por la gente de ciudad, durante mucho tiempo fueron muy valorados por los campesinos, pero en las últimas décadas también les han dado la espalda. Hoy gozan del favor de los intelectuales y artistas de la ciudad.
Johan Borlen es uno de los principales especialistas. Esta es una técnica pictórica muy especial, también muy característica de Transilvania y Maramuresh. Existe desde hace 300 años. Puede que más. Surgió en los talleres de Transilvania, ya que utilizaban el vidrio como material para aprovechar sus cualidades, la transparencia, por ejemplo, y se fue convirtiendo en un objeto muy preciado. La obra se pinta por detrás, es decir, en el reverso del cristal. Esto protege la pintura sin tener que barnizarla. Para terminar la obra, se rellena con pan de oro las partes que se han dejado sin pintar. Normalmente se pone encima de las cabezas de las figuras a modo de halo, que crea un efecto impresionante. La iglesia de Santa Paraskeva es una de las 8 iglesias de madera consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construida en 1770, en ella se celebra el culto ortodoxo rumano. El sacerdote y el diácono salen portando el Evangelio. A continuación se lee una epístola y el diácono canta el Evangelio. La misa termina con el sermón y la oración de los fieles. Como la iglesia es muy pequeña, los domingos la misa se celebra fuera. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și cuvântul lui Dumnezeu, Maramuresh es tierra de monasterios. Suelen estar en medio del campo, en lugares aislados y casi inaccesibles, lejos de las carreteras principales, y acogen a todo aquel que busca silencio y meditación. Uno de los templos más conocidos y fascinantes es el monasterio de Varsana. Junto a él se construyó un convento, y todo el conjunto ha sido restaurado recientemente. Estas tierras también son muy productivas para los alfareros. Esta profesión se ha transmitido en la familia Tanase de padre a hijo. Burnar elabora sobre todo objetos de uso cotidiano para la cocina y la casa, aunque también adorna algunos para vender a los turistas. Utilizamos la tierra que tenemos aquí. No hay otra región en Rumanía con tierra de esta calidad. Ahora tenemos que cavar a más de 10 metros de profundidad para poder encontrar arcilla gruesa y aceitosa que tenga ciertas características y sea adecuada para hacer tanto cerámica roja como amarilla o negra.
Mi trabajo es el resultado del legado transmitido por mis abuelos. Son objetos que se utilizan para la leche y el agua, pero también para la comida, porque cuando se prepara en estos recipientes tiene un sabor especial. Continuamos en Transilvania para ir a una región colonizada por los sajones en el siglo XII. Se caracteriza por los numerosos pueblos medievales y sus iglesias fortificadas. El centro histórico de Sigisoara está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El casco antiguo fue fundado por comerciantes y artesanos procedentes de Alemania, los sajones de Transilvania. La Torre del Reloj, antigua entrada principal, data de los siglos XIII y XIV. Su campanario tiene un mecanismo con figuras de madera que cobran vida a diferentes horas del día. La ciudadela conserva 9 de sus torres originales. Construidas entre los siglos XIV y XVI, servían para defenderse de las incursiones turcas. Se accede a la iglesia de la colina subiendo más de 170 peldaños de una escalera del siglo XVII. Detrás se encuentran las tumbas de ilustres dignatarios alemanes, recuerdo de la época dorada de la ciudad entre los siglos XVI y XVII. Fue aquí donde el escritor Bram Stoker se inspiró para crear a uno de sus personajes literarios más terroríficos, el Conde Drácula. La historia tiene su origen en un príncipe de Valaquia, Vlad III el Empalador. Era hijo de Vlad II Drácul, que significa el dragón, de ahí que sea conocido como el hijo del dragón. Desde entonces, la casa donde nació Vlad III ha despertado mucha atención. Si bien era un príncipe cruel, no era ningún vampiro. En el siglo XII, el rey húngaro Geza II animó a los sajones de Alemania Occidental a establecerse en la región. En los siglos XV y XVI, debido a los incesantes ataques de los turcos, las ciudades y las iglesias se protegieron con gruesas murallas. De estas 7 ciudades medievales, Viertán es sin duda la más representativa. Es la única iglesia fortificada de la región donde aún se celebran oficios religiosos. En la Edad Media, los romaníes o gitanos emigraron de la India a Europa. Hoy se calcula que hay unos 700.000 en todo el país. A pesar del ostracismo que sufren, tienen muy buena reputación como caldereros. Sus casas, como la de Víctor Klopotor, suelen tener la misma organización, con un gran patio. Tenemos muchos clientes que se interesan por nuestros platos, utensilios de cocina o alambiques para hacer tuica, nuestro famoso aguardiente. Los materiales que utilizamos no son tóxicos. Los conocimientos se transmiten de generación en generación. El hijo de Víctor, que se llama igual que él, ya está metido en el oficio. El cobre apto para consumo alimentario que utilizan se importa de Nuremberg, Alemania. Cuando nuestros antepasados escaparon de la esclavitud, esto es lo que mejor sabían hacer, y fue lo que les permitió ganarse la vida. Víctor también hace joyas. Su mayor orgullo fue ganar un concurso organizado por una importante marca de diseño estadounidense. Gracias a la precisión de su técnica, crea todo tipo de piezas de plata de gran valor.
Biskri es un pueblo remoto en la carretera que une Sigisoara con Brasov. A pesar de su difícil acceso, merece la pena visitarlo, ya que alberga una de las iglesias fortificadas más espectaculares de Transilvania. La iglesia se construyó entre los siglos XIII y XVI. Su mantenimiento, así como la reforma de muchas casas del pueblo, recibieron financiación del patronato Mihai Eminescu, que contó con el apoyo de Carlos III de Inglaterra cuando aún era príncipe de Gales. La calle principal alberga bonitas casas tradicionales sajonas, algunas de ellas convertidas en alojamiento para huéspedes. La vida rural casi no ha cambiado. Cada tarde, uno de los vecinos lleva a la entrada del pueblo el ganado que ha pasado el día pastando en los campos vecinos. A partir de ahí, cada animal regresa por su cuenta a su respectivo establo. Como sucede en todas partes, el atractivo de la ciudad separa a las familias. Los hijos abandonan el campo y los granjeros se quedan desamparados. Las tierras que antes pasaban de padres a hijos ahora terminan siendo ocupadas por otras personas o incluso caen en manos de promotores inmobiliarios. La solución es plantar lo mínimo y recurrir a la familia para la cosecha. En Pollana Marului, la familia Neculoiu tiene algunas cabezas de ganado. Es forraje para los animales, para las vacas y los caballos, y también para algunas ovejas. Trabajamos mucho. Lo hacemos por toda la familia. Además, nos daría mucha pena abandonar nuestras tierras. No paramos. El monasterio de San Bata de Sus se fundó en 1696 a instancias del príncipe valaco Constantino Brankovan. La iglesia ortodoxa se terminó en 1707. En aquella época, la construcción de este monasterio cerca de Sajonia y de sus numerosas iglesias católicas y protestantes supuso un importante gesto político. Los monasterios siempre han desempeñado un papel importante en la política, la economía y la historia cultural de una región. Por ejemplo, la abadía cisterciense de Carta introdujo y desarrolló la arquitectura gótica y las variedades de uva de Borgoña en la Transilvania medieval. Es la más oriental de todas las abadías cistercienses medievales de Europa y ha tenido una historia muy agitada. En 1474, el rey de Hungría llegó a ordenar su abandono tras varias invasiones otomanas. El país cuenta con varias cadenas montañosas, entre ellas los montes Fagaras, que dominan la campiña sajona. El cambio de paisaje es radical. A casi 1200 metros de altitud, una majestuosa cascada domina el panorama. Para llegar a las cumbres, se puede ir por una de las carreteras asfaltadas más altas de Rumanía. Enclavada en un paisaje único, los entusiastas del automóvil la consideran una de las carreteras más bellas de Europa. Desde la cima, a más de 2000 metros de altitud, el lago Balea brilla entre las rocas. Las empinadas laderas ofrecen fuertes emociones a los esquiadores que las visitan en invierno.
En verano son los enormes rebaños de ovejas los que toman posesión de la zona. En la frontera meridional de Transilvania, a los pies del monte Tampa, nos encontramos con Brasov. A pesar de su gran tamaño, no deja de ser una ciudad de montaña. Fundada a principios del siglo XIII por la Orden de los Caballeros Teutones, se convirtió más tarde en una colonia mercantil alemana llamada Kronstadt. Esta burguesía mercantil hizo de Brasov una encrucijada comercial a las puertas del Oriente griego, que luego fue turco, y del vecino Principado rumano de Valaquia. Su monumento más visitado es la Iglesia Negra, cuyos muros quedaron ennegrecidos por un devastador incendio en 1689. En 1987 comenzaron las primeras manifestaciones que hicieron tambalearse al gobierno de Ceausescu. En invierno, la gente viene aquí a disfrutar de la estación de esquí o a hacer senderismo en el Parque Nacional La Piedra del Príncipe. Hay valles preciosos que parten del río Bursa, como esta falla que da acceso a la cordillera de Piatra Craiului. Con el buen tiempo, los rebaños invaden los valles de pasto alpino. Aquí, varias familias reúnen a sus animales para que se alimenten de hierba fresca desde finales de mayo hasta septiembre. El ordeño comienza a las 4 en punto de la tarde. Dominar el entusiasmo de las ovejas de los Cárpatos, una raza antigua y vigorosa, requiere un gran esfuerzo físico. Hacemos queso con la leche y, como puede ver, todo se hace a mano. Aquí tenemos problemas con los lobos y los osos. Los pastores van con muchos perros, que detectan a distancia la presencia de intrusos. Este verano, la amenaza ha venido sobre todo de los osos. "15 perros guardianes vigilan el rebaño. A pocos kilómetros, también están en plena faena de ordeño. Los animales disfrutan de los pastos de montaña durante todo el verano. Este ganadero elabora un queso famoso en toda la región, el Burduz. La zona en la que se encuentran es de difícil acceso. El conductor ha tardado 1 hora en cruzar el bosque. Recoge la leche para llevarla a la quesería. La leche se vierte inmediatamente en grandes calderos. La leche de oveja se mezcla con la de vaca. De esto se encarga Basile Daniel Galán. Pasamos 4 meses en las montañas, hasta el 20 de septiembre. Es un queso excelente. Sí, eso es. Solo continuamos con esta tradición.
Para elaborar este queso, la pasta obtenida de la leche coagulada se corta en trozos pequeños. Después se sala y se moldea. El queso se coloca en estuches para que los pastores se lo puedan llevar a la montaña. No he cambiado nada en la receta. Es idéntica a la que aprendí. La gente aprecia este queso especial, porque no somos muchos los que seguimos haciéndolo así. Alrededor de las montañas, la naturaleza despliega sus encantos y muestra paisajes de postal. El pueblo de Fondata, más allá de sus cualidades estéticas, es ante todo una comunidad agrícola. A mediados de julio, los días son tan largos que en casa de los Stoyan guardan el forraje antes de que lleguen las tormentas. Todos colaboran, incluso la abuela. Y el viejo coche hace las veces de tractor. Mamá Tika, como la llaman, solo tiene una vaca y su ternero. Las necesidades de la familia están cubiertas con la leche y con los huevos del gallinero de al lado. Mamá Tika tiene un vecino un tanto inquietante. Un poco más abajo, en el valle, se alza el castillo de Bran. Construido por los sajones de Brasov, tiene un aspecto imponente. Vlad Tepes, príncipe de Valaquia, probablemente solo pasó aquí unas cuantas noches. El marketing y cierta mitología han hecho el resto y ha quedado bautizado para siempre como el Castillo de Drácula. Lo cierto es que el castillo sigue siendo propiedad de los Habsburgo y que la reina María de Rumanía se alojó en él durante varios años a partir de 1920. Tenía una gran colección de muebles de primera calidad importados de Europa Occidental. El castillo, abierto al público desde 1957, nunca está vacío. Cerca, Gabriela Klinsiu mantiene una tradición que requiere mucha precisión. Transforma huevos de gallina en obras de arte y se inspira en la iconografía regional. Es una tradición muy antigua. Se remonta a la época de la reina María. Luego, años más tarde, las mujeres del pueblo la han mantenido. Yo aprendí de mi madre. En aquella época, mi abuela nos llevaba al mercado y el Jueves Santo regalaba huevos pintados a la gente importante del pueblo. El proceso es delicado. Tras perforar la cáscara del huevo para extraer su contenido, Gabriela delinea con cera de abeja caliente el dibujo que quiere hacer. A continuación lo sumerge en baños de diferentes colores y la cera marca perfectamente las líneas. Me he inspirado sobre todo en las montañas. Hay un pastor con su flauta, una oveja, abetos y el camino por el que van pasando las ovejas. Estos motivos geométricos, que también se usan en las alfombras, forman parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura.
A medida que avanzamos hacia el sur, el paisaje se vuelve menos accidentado. El inmenso lago Vidraru se formó por la construcción de la presa del mismo nombre. Con 166 metros de altura y 305 metros de longitud, fue la quinta presa más grande de Europa cuando se puso en servicio en 1966. Cerca de allí, y debido a su sobrepoblación, algunos osos que viven en los bosques son rechazados por sus congéneres y acaban mendigando comida al borde de la carretera. Cuando se piensa en el culto ortodoxo, vienen a la mente decoraciones e iconos de vivos colores. Tras su fachada de inspiración bizantina, el monasterio de Curta de Arges no es una excepción. Originalmente estaba adornado con frescos y mosaicos venecianos que resultaron dañados por un terremoto. El monasterio alberga ahora pinturas principalmente doradas creadas por el arquitecto francés André Lecomte Dunois a finales del siglo XIX. Desde el siglo XVI es también la necrópolis de los primeros reyes y reinas de Rumanía, lo que le confiere un significado especial para la población rumana. Nos dirigimos al este del país por uno de los ríos emblemáticos de Europa del Este. Tras un recorrido de 2.800 kilómetros por el continente, el Danubio termina su viaje en Rumanía y desemboca en el Mar Negro. Desde Tulcea, el delta se divide en varios brazos. Por el brazo de Sulina navegan barcos de carga y de pasajeros. El río es la única vía de comunicación entre los distintos pueblos del delta. 2 veces al día, los residentes locales viajan en los grandes transbordadores para hacer sus compras. Los barcos también transportan suministros para los pueblos, desde electrodomésticos hasta materiales de construcción. Los vehículos de emergencia y las ambulancias se sustituyen por lanchas rápidas. Se tardan 3 horas en llegar a Crisan. Enclavado en el corazón del delta, el pueblo se extiende varios kilómetros a orillas del río. La agricultura y la ganadería son el principal medio de vida. En Crisan, más que en ningún otro lugar, se aprecian los más de 4.000 kilómetros cuadrados de marismas que forman el delta. El paisaje es un auténtico laberinto de pequeños canales que va cambiando y está salpicado de islas de juncos flotantes y bancos de arena. Este entorno protegido alberga unas 300 especies de aves y alrededor de 160 de peces, una biodiversidad única en Europa. Petre es fotógrafo de naturaleza. Lleva más de 20 años recorriendo el delta y conoce todos sus rincones. Podemos decir que es un paraíso. El equilibrio ecológico del delta es bastante bueno. Es el hogar de un gran número de especies vegetales y animales, incluyendo aves e insectos, y goza de una buena salud. En la orilla opuesta al pueblo, los pelícanos son los amos del lugar, o al menos los más visibles. 2 de las 8 especies conocidas de pelícanos, el pelícano ceñudo y el pelícano común, anidan en el delta. Se trata de la mayor colonia de pelícanos comunes de Europa. Se calcula que hay unas 2.500 parejas. Se instalan a principios de primavera y se marchan a finales de verano o principios de otoño para pasar el invierno en el delta del Nilo o en otros deltas de África y de Oriente Medio.
Los pelícanos se organizan para alimentarse de forma colectiva y cooperativa. En aguas poco profundas, las aves participan en grupo. Mientras unos forman un semicírculo y avanzan poco a poco, otros asustan y empujan a los peces hacia ellos. Los pescadores, sin embargo, tienen que respetar derechos de pesca que están regulados y controlados. El gran problema que tenemos y que rompe este equilibrio es la falta de agua. Desde hace algunos años, el nivel del agua cada vez es más bajo. Cuando llega la primavera, el nivel debería ser lo bastante alto e inundar toda la zona, ya que es el refugio para la reproducción de los peces. Al otro lado del brazo del río, donde se encuentra el pueblo de Crisán, hay lagos más grandes que ofrecen un buen enclave para la pesca. El pescador profesional Cristi Burlacu pesca en el lago Jakub. En primavera viene todos los días a recoger las redes y las nasas que ha colocado el día anterior. Hoy hace un día maravilloso. Pesco de todo. Carpines, siluros, carpas. Cada vez hay menos peces. Se nota año tras año. Desde hace unos 4 años, el nivel del agua es bajo y a los peces les cuesta reproducirse. Falta agua, sobre todo en las llanuras aluviales, donde los peces vienen a desovar. A pesar de la ligera brisa, la temperatura es más que aceptable. En este mismo lugar, en invierno, a veces hay que romper el hielo para recuperar los peces atrapados. El delta ha dado lugar a la mayor superficie de juncos del mundo. Cuando sopla el viento, se crean grupos de pequeñas islas de un tamaño considerable. Aquí todo está en movimiento. Estas islas flotantes se forman de manera natural. Las raíces de los juncos miden unos 70 centímetros
y son tan resistentes que se podría caminar sobre ellas. Cuando hay mucho viento, algunos pedazos de las islas se desprenden y se desplazan, dependiendo de la dirección de las corrientes y también del viento. En esta zona del delta se utiliza mucho el junco. Lo trabajamos de manera tradicional. Es un material flexible y lo utilizamos a menudo para cubrir los tejados de las casas. Su uso fue decayendo en los años 80, pero ahora, cada vez más, contamos con los juncos para cubrir diferentes estructuras, como tejados y vallas. A medio camino del Mar Negro, el pueblo de Leta tiene un aspecto un tanto lunar. Los caballos comparten el espacio con los pocos habitantes que quedan. Mientras que en los años 30 la población pasaba de 1000, la cifra actual no llega a los 300. Alexandrina recuerda aquella época más bulliciosa. Antes éramos más. Había mucha gente aquí, como por ejemplo en Sulina. La mayoría de ellos han fallecido y muchos otros se han marchado. Con el progreso tecnológico y la despoblación, muchos campesinos han abandonado sus caballos en el delta y es habitual ver manadas salvajes. Aquí han ocupado una casa abandonada. El bosque primario, formado por imponentes robles, está considerado reserva de la biosfera y ocupa alrededor de 2.800 hectáreas. Hasta hace unas décadas, su rasgo característico era que se inundaba en invierno o primavera tras las fuertes crecidas. Desde hace algún tiempo esto ya no sucede. En el bosque viven unos 50 caballos salvajes que acuden a los abrevaderos al final del día para saciar su sed sin ser vistos. Sulina marca la desembocadura de una parte del Danubio en el Mar Negro. Es el punto más oriental de Rumanía. Los turcos dieron su nombre al Mar Negro teniendo en cuenta los 4 puntos cardinales que designaban por colores. Kara, el negro, indica el norte. En la playa se intenta por todos los medios proteger una planta endémica, el Convolvulus persicus, que crece a partir de rizomas. De hecho, aparte del delta del Danubio, solo hay otros 2 lugares en el mundo con más especies diferentes de plantas y de animales. La comunidad griega ha sido siempre la más numerosa de Sulina, debido a su presencia histórica en el Mar Negro y a la importancia de sus armadores en el tráfico marítimo y en el comercio. El pintoresco cementerio marino da fe de ello. Aquí, la presencia griega es mayoritaria. La arquitectura de muchas de las casas recuerda sus orígenes helenos, aunque algunas no llevan muy bien el paso de los años.
Las iglesias ortodoxas griegas están siendo renovadas. Ellas también son un elocuente testimonio del pasado. El ritmo de vida viene marcado por el trasiego de cargueros y transbordadores de pasajeros, aunque los muelles están muy tranquilos durante gran parte del día. Las costas del Mar Negro siempre han tenido un gran interés estratégico. Han sido objeto de conquistas militares durante las sucesivas invasiones. La fortaleza de Enisala, al sur del delta, es una de las últimas construcciones medievales que quedan en pie en esta región. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre el origen del pueblo que construyó esta ciudadela en el siglo XIV. Algunos creen que fue construida por los genoveses, otros por los bizantinos. Más al sur, y mucho más antiguo, el yacimiento de Istria es testigo de la presencia de una colonia griega en el siglo VII a.C. Marineros procedentes de la ciudad de Mileto fundaron un enclave comercial y una ciudad fortificada que dominó durante mucho tiempo la economía de todo el noroeste del Mar Negro. Bucarest, la capital, es ahora una ciudad gigantesca. Aquí los restos del comunismo se enfrentan a un capitalismo desenfrenado. El Palacio del Parlamento, segundo edificio administrativo más grande del mundo después del Pentágono, es una infame creación de Ceausescu. Construido en 1984, tiene 12 plantas y 8 niveles subterráneos, así como 1.100 dependencias repartidas en más de 300.000 metros cuadrados. Entre los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, los sucesivos terremotos y la revolución de 1989, el patrimonio histórico de Bucarest ha sufrido una constante destrucción. Sin embargo, la ciudad conserva algunos preciosos monumentos restaurados, como la biblioteca universitaria y la sala de conciertos del Ateneo. El casco antiguo tiene un indudable encanto. Aquí las iglesias ortodoxas conviven con bares modernos y algunos palacios reconvertidos en restaurantes. Es el caso de este antiguo fonduk o carabasar, que antaño acogía a los viajeros. La planta baja estaba reservada a los caballos y camellos. Arriba se encontraban las habitaciones. Al atardecer, el casco antiguo o centro histórico se llena de alegría y de vida. El corazón de la capital atrae a unos 2 millones de personas, tanto residentes como turistas. En este barrio ultramoderno se mezclan tiendas de lujo con bares y restaurantes de moda. Sin borrar las huellas del pasado, los rumanos han sabido aprovechar al máximo la era postcomunista. El gusto por lo moderno y la sensibilidad por la tradición coexisten en armonía y han contribuido a reavivar el optimismo.